No fue casualidad que llegaras hasta aquí, y mientras escuchas estas palabras, algo en tu cuerpo ya lo sabe, porque antes de que la mente intente entender, hay una sensación sutil en el pecho, una ligera expansión, como si una verdad antigua estuviera tocando la puerta desde adentro. Esa sensación no viene de lo nuevo, viene del reconocimiento. Tú no empezaste a despertar ahora. Esto comenzó mucho antes, en momentos en los que no tenías palabras para explicarlo, cuando eras el que sentía demasiado, el que percibía lo que otros no veían. Eras aquel que se hacía preguntas que nadie a tu alrededor parecía necesitar. Y mientras el mundo seguía adelante con prisa, algo en ti se detenía, observaba, sentía, y ese detenerse no fue debilidad, fue la primera señal de que tu cronograma no obedecía al tiempo humano, sino al tiempo del alma. Tal vez ahora notes que tu respiración se vuelve un poco más profunda sin que lo intentes, porque cuando una verdad se acerca, el cuerpo suelta tensiones antiguas, especialmente aquellas que se formaron cuando empezaste a darte cuenta de que no encajabas del todo. No encajabas porque algo estuviera mal en ti, sino porque vibrabas diferente. El universo no despierta a todos al mismo tiempo, y no lo hace por mérito ni castigo, lo hace por resonancia, y la tuya respondió antes. Eso tiene un costo que casi nadie menciona. De ese costo, de esa factura energética que has estado pagando en silencio, trata este espacio que ya estás atravesando. Porque despertar antes no trajo aplausos, trajo silencio, no trajo atajos, trajo una espera que a veces parece interminable. Si alguna vez te preguntaste en voz baja por qué tu vida parecía ir más lenta justo cuando tu conciencia se expandía más rápido, no fue un error de manifestación, fue una recalibración profunda. El campo energético necesita estabilidad antes de sostener lo que viene después. Tu sistema nervioso, tu corazón, tu identidad han estado aprendiendo a recibir sin colapsar. Más adelante esto hará sentido en tu cuerpo. No ahora, no te apresures. Permite que cada palabra actúe como un bálsamo en esas áreas donde la duda se instaló. Mientras sigues aquí, observa si los hombros caen un poco, como si ya no necesitaras cargarlos tan alto, porque nadie te está pidiendo que demuestres nada. Este no es un mensaje para convencerte, es una confirmación de lo que tu intuición ya gritaba en susurros. El universo no te empujó al despertar para que llegaras primero a una meta ilusoria. Te eligió para anclar una frecuencia cuando el campo aún estaba inestable, y eso requiere una madurez que no se construye rápido. Aquí es donde muchos abandonan. Abandonan porque la mente adicta a la dopamina quiere resultados inmediatos. Pero el alma sabe de procesos geológicos, lentos y seguros. Si sigues escuchando, no por curiosidad sino por reconocimiento, algo se va a reorganizar sin esfuerzo en tu estructura celular. Dentro de poco entenderás por qué las relaciones cambiaron drásticamente, por qué ciertos caminos se cerraron sin explicación lógica, por qué hubo etapas de vacío donde nada respondía a tus súplicas. Cuando lleguemos a ese punto de comprensión, no será una explicación mental, será una sensación de alivio físico, como cuando por fin comprendes que no estabas perdido en el bosque, estabas siendo preparado para construir un nuevo camino. Si sientes que este tipo de verdad resuena contigo y quieres seguir recibiendo estas confirmaciones, suscríbete ahora al canal. No lo hagas como un gesto digital automático, sino como un acto de coherencia contigo mismo. Hazlo como una forma de decirle al universo que estás dispuesto a sostener esta frecuencia con continuidad, que estás listo para escuchar lo que la mayoría ignora. Al suscribirte, anclas tu intención de permanecer despierto. Permanece, porque más adelante vas a notar que tu cuerpo empieza a reconocer algo familiar, y cuando eso ocurra, ya no habrá duda de por qué tú despertaste antes, y por qué todo, incluso la espera dolorosa, tenía un lugar exacto en este recorrido que nunca fue casual. Hay un momento, casi imperceptible, en el que empiezas a notar que el ruido del mundo ya no te alimenta,
y no porque hayas decidido alejarte desde el ego, sino porque algo en tu campo electromagnético dejó de tolerar ciertas frecuencias densas. No ocurre de golpe, ocurre como un cansancio suave que se instala en el pecho cuando las conversaciones se repiten en bucles superficiales, cuando los ambientes se vuelven pesados, cuando las dinámicas que antes parecían normales empiezan a drenar tu energía vital. Y mientras eso sucede, la mente intenta racionalizar, busca excusas, pero el cuerpo ya entendió antes. Tal vez ahora mismo notes una leve presión en la garganta o en el plexo solar, zonas donde se acumula la verdad no dicha. Es como si durante años hubieras estado sosteniendo palabras que no tenían lugar donde caer, porque cuando despiertas antes, no hay muchos con quien compartir la magnitud de lo que ves. Te conviertes en un observador silencioso en un mundo ruidoso. Este aislamiento no se parece a la soledad común, no es ausencia de personas físicas, es ausencia de resonancia álmica. Puedes estar rodeado de multitudes y aún así sentirte fuera de fase, como una radio captando una emisora que nadie más escucha. Esa diferencia, que al inicio parecía una rareza o incluso un defecto, se transforma con el tiempo en una especie de frontera invisible. Empiezas a percibir lo que otros aún no pueden sostener, las intenciones detrás de las palabras, la energía detrás de las acciones. Sin darte cuenta, bajas el volumen de tu propia esencia para no incomodar, para no ser demasiado intenso o demasiado profundo. Es aquí donde el aislamiento se vuelve silencioso, porque nadie te expulsó. Fuiste tú quien comenzó a retirarse internamente. No lo hiciste por rechazo a la humanidad, sino por autoprotección energética. Tu sistema necesitaba un santuario para procesar la inmensa cantidad de información sutil que estabas empezando a descargar. Quizá mientras escuchas esto, tu respiración se vuelve más lenta, porque reconocer esta verdad afloja una tensión antigua en los hombros, esa tensión crónica de intentar encajar en moldes que siempre te quedaron pequeños. El universo no castiga con aislamiento. El universo crea cámaras de silencio, capullos energéticos, cuando una frecuencia necesita estabilizarse y elevarse. Y tú entraste en una de ellas sin aviso, sin manual de instrucciones. Te preguntaste muchas veces si algo estaba mal contigo, si te estabas volviendo antisocial o depresivo, cuando en realidad tu sistema estaba recalibrándose para no perder coherencia ante la densidad externa. Lo que un día fue conexión externa basada en la supervivencia o la costumbre, ahora se volvió conexión interna basada en la verdad. Y aunque eso duele al principio porque el ego teme quedarse solo, también preserva tu integridad. Aquí es donde casi todos dudan de sí mismos, porque la mente condicionada interpreta el aislamiento como fracaso social, como pérdida de estatus, como retroceso. Pero más adelante vas a percibir que ese vacío era un espacio de depuración necesaria. Observa ahora si tu mandíbula se suelta un poco, si permites que la lengua descanse en el paladar, porque el cuerpo reconoce cuando deja de defender una identidad social que ya no necesita sostener con esfuerzo. No te volviste distante, te volviste sensible a niveles que no todos alcanzan al mismo tiempo. Esa sensibilidad no es una debilidad, es una tecnología avanzada de percepción que exige pausas, silencios y retiradas temporales para no saturarse. Y mientras atraviesas este punto del recorrido, algo importante empieza a gestarse. Aprendes a habitarte sin distracciones. Aprendes a escuchar tu propia voz por encima del ruido mediático, a sentir tu propia guía sin buscar validación externa constante. Esto no es el final del vínculo con el mundo, es una reorganización profunda del modo en que te relacionas con él. Ya no te relacionas desde la carencia, sino desde la completitud. Más adelante, cuando la integración comience a manifestarse en tu realidad, entenderás por qué este aislamiento no fue un castigo, sino una incubadora sagrada. Salir de ella antes de tiempo habría fragmentado tu energía y diluido tu propósito.
Si mientras escuchas esto sientes un reconocimiento silencioso, una lágrima furtiva o un calor en el pecho, deja en los comentarios la frase "No estoy solo, estoy en transición". Hazlo no para explicarle nada a nadie, sino para sellar internamente esta etapa que tu cuerpo ya sabe que es real. Al escribirlo, lo materializas. Permanece, porque lo que viene a continuación revela el paradojo que casi nadie menciona. Llega un punto en el que empiezas a notar algo que incomoda a la mente lógica porque no encaja con la narrativa espiritual más comercial y repetida, esa que promete que cuanto más consciente te vuelves, más rápido todo se ordena afuera y te vuelves millonario en 3 días. En tu experiencia, al principio, ocurrió lo contrario. Mientras tu percepción se expandía y tu corazón se abría, la vida material parecía estancarse o avanzar con una lentitud casi provocadora, como si caminaras bajo el agua. Ese contraste genera confusión y frustración. Con el tiempo se convierte en una pregunta silenciosa que pesa en el pecho. ¿Por qué si veo más claro, siento que avanzo menos? ¿Por qué si vibro alto, mi realidad no cambia instantáneamente? Tal vez ahora mismo percibas una leve presión en el centro del pecho o en el estómago, porque este es el punto exacto donde muchos cargan culpa espiritual. Creen que no están manifestando bien, que tienen bloqueos ocultos. La mente empieza a revisar técnicas obsesivamente, intenciones, pensamientos, buscando el error fatal, mientras el cuerpo, mucho más honesto y sabio, sabe que no hay error alguno. Todo está siguiendo un orden superior. Despertar antes no es una ventaja competitiva en la carrera de la materia, es una responsabilidad energética. Quien despierta antes, aprende a sostener más voltaje antes de recibir la forma material. Esa espera no es castigo, es entrenamiento de alta intensidad. Observa cómo al escuchar esto, algo se afloja ligeramente en los hombros y en la espalda alta, porque reconocer este paradojo libera una tensión antigua, la tensión de compararte con ritmos ajenos que no te corresponden. Tu campo no fue diseñado para correr en la pista de la vieja energía, fue diseñado para estabilizar la nueva. Mientras otros manifestaban rápido desde el ego o desde viejas estructuras, tú estabas afinando una coherencia más delicada y duradera. El universo no acelera lo que no está listo para sostenerse. Si te diera todo lo que pides antes de que tu sistema nervioso pueda manejar la carga eléctrica de esa realidad, te destruiría. Cuando despiertas antes, ves demasiado pronto las consecuencias de crear sin integración, y por eso tu alma te pone un freno de mano, no para detenerte, sino para protegerte de crear caos. Aquí es donde el ego espiritual se cansa y se rinde, porque ya no hay validación externa que lo alimente. Y es aquí también donde se forja el verdadero maestro interno, algo más sólido que cualquier éxito momentáneo. El retraso aparente en la materia protege tu sistema de fragmentarse. Protege tu corazón de recibir lo que aún no tendría base para quedarse y que se iría tan rápido como llegó, dejando más dolor. Más adelante esto hará sentido no como idea filosófica, sino como alivio físico. Comprenderás que no estabas quedándote atrás, estabas calibrando una frecuencia que no admite atajos ni falsedades. Mientras sigues aquí, sumergiéndote en esta comprensión, quizá notes que tu respiración se vuelve más regular, menos ansiosa. El cuerpo reconoce cuando deja de luchar contra un ritmo impuesto por la sociedad. El paradojo se disuelve cuando entiendes que despertar antes no significa llegar primero a la meta, significa preparar el terreno, limpiar la maleza, para que lo que llegue después pueda echar raíces profundas y no ser arrancado por el primer viento. Y cuando esta verdad se asienta, algo deja de resistir dentro de ti, algo deja de empujar contra la corriente, y en ese soltar silencioso comienza una fase mucho más profunda y mística del proceso. Permanece, porque lo que viene a continuación toca el punto donde casi todos interpretan mal el silencio del universo. Es el valle de la sombra y la transformación, y cuando entremos ahí vas a sentir
porque nada de esto fue un error. Hay una fase que casi nadie sabe nombrar correctamente. A veces la llaman la noche oscura, pero es más que eso. Es el momento en que el universo parece quedarse en silencio absoluto contigo, no como abandono, sino como una contención uterina. Nada avanza, nada responde. Tus guías parecen haber colgado el teléfono. La mente, acostumbrada a interpretar movimiento como progreso y ruido como vida, empieza a inquietarse y a entrar en pánico. Pero el cuerpo reconoce otra cosa, una pausa densa, profunda, como la quietud pesada que antecede a una tormenta o a un amanecer. Es una zona cero. Tal vez ahora notes una sensación de vacío suave en el abdomen o una pesadez tranquila en el pecho, no incómoda, solo presente. Aquí la energía no se expande hacia afuera en acción, se concentra hacia adentro en transmutación. Esta noche silenciosa no llega de golpe, se instala lentamente. Proyectos que amabas pierden el brillo, vínculos que te definían se enfrían, caminos se cierran sin conflicto pero con firmeza. Se te quita todo lo que no eres tú. Y mientras eso ocurre, una parte de ti se pregunta si perdió el rumbo, si se desconectó de la fuente, cuando en realidad estás más conectado que nunca, pero en una frecuencia que tus sentidos físicos aún no saben decodificar. Estás aprendiendo a sostener sin necesidad de controlar. El universo no responde en esta fase porque está ocupado reorganizando tu campo, reescribiendo tu código genético energético, ajustando capas internas que no pueden ser tocadas mientras hay interferencia externa. Es una maduración biológica y espiritual que no se puede forzar con afirmaciones positivas ni con visualizaciones, porque ocurre en niveles que la voluntad consciente no alcanza. Es cirugía mayor del alma. Observa si tu respiración se vuelve más baja, más abdominal, como si el cuerpo estuviera entrando en un modo de hibernación o conservación. Eso es exactamente lo que sucede aquí. El sistema nervioso aprende a sentirse seguro sin estímulo constante de adrenalina y cortisol. El corazón aprende a latir sin anticipar recompensa o reconocimiento. La identidad comienza a soltarse de la urgencia de definirse por lo que hago y empieza a descansar en lo que soy. Esta es la fase en la que muchos interpretan el silencio como bloqueo o castigo kármico. Pero más adelante vas a sentir, con cada célula de tu piel, que fue una gestación precisa y amorosa. Todo lo que aún no podía sostenerse en la nueva vibración fue retirado con cuidado quirúrgico, no para lastimarte, sino para evitar que tu energía se dispersara en viejos patrones que ya no te sirven. Hay momentos en los que esta noche se siente como una pausa demasiado larga, eterna, y es ahí donde surge el cansancio del alma, ese cansancio que no se resuelve durmiendo 10 horas, porque no es físico, es existencial. Tal vez mientras escuchas esto, reconozcas esa fatiga antigua detrás de los ojos, esa sensación de haber esperado algo grandioso durante vidas sin saber exactamente qué era. Esa espera no fue pasiva, fue un entrenamiento silencioso. Fue pesas para el espíritu, para que tu campo aprendiera a permanecer estable y luminoso, incluso cuando nada confirma externamente tu luz. El universo confía más en procesos que maduran lento, como el roble, porque lo que nace de ahí no se rompe con facilidad ante las tormentas de la vida. Lo que crece rápido como la hierba, muere rápido. Permanece aquí un momento más. No huyas de este silencio. Al atravesar esta noche sin huir, sin intentar llenarla de ruido o distracciones vacías, algo se acomoda sin esfuerzo. Te vuelves inquebrantable. Más adelante comprenderás por qué esta fase no podía ser evitada y por qué salir de ella antes de tiempo habría sido un aborto de tu potencial divino. Si sigues escuchando, no para obtener respuestas rápidas tipo comida rápida, sino para permitir que esta verdad nutra tu cuerpo, vas a sentir cómo el silencio deja de pesar y empieza a sostenerte como el agua sostiene al nadador que deja de patalear. Hay un momento en el que la comprensión deja de ser mental y empieza a descender al cuerpo, a las células, a los huesos.
Ese momento no ocurre porque decides entender intelectualmente, ocurre por saturación y rendición. Algo en tu sistema, finalmente, se siente lo suficientemente seguro como para soltar las armas y bajar la guardia. Durante mucho tiempo intentaste interpretar este proceso desde la mente analítica, buscando señales lógicas. Pero el verdadero ajuste siempre estuvo ocurriendo en otro nivel, uno más visceral, más instintivo. El cuerpo nunca se adelanta al alma, es el ancla. Y cuando el despertar de la conciencia sucede antes, es el cuerpo el que necesita más tiempo para procesar la descarga de luz. Aquí es donde aparecen los síntomas extraños, los zumbidos en los oídos que no son médicos, los despertares a las 3 de la mañana, los cambios bruscos en la temperatura corporal, la intolerancia a ciertos alimentos que antes comías sin problema. Tal vez ahora percibas una sensación sutil en el centro del pecho, como un pulso suave, irregular al principio. El corazón aprende aquí un nuevo ritmo, una coherencia cardíaca que sintoniza con el pulso de la tierra. No es emocional, es fisiológico. Es una reorganización profunda de cómo conduces la electricidad de la vida. El sistema nervioso estuvo viviendo durante años en modo supervivencia, esperando el ataque, esperando el juicio. Ahora lentamente, aprende que no necesita estar tenso para estar despierto. Aprende que la seguridad no viene del control, sino de la confianza en el flujo. Observa si tu respiración se vuelve más coherente, más uniforme, como una ola suave. Porque cuando la expectativa ansiosa se disuelve, el cuerpo entra en un estado de presencia real, el famoso aquí y ahora. Aquí no hay visualización forzada, no hay técnica complicada. Hay permiso. El campo energético se reorganiza automáticamente cuando dejas de estorbar con tu incredulidad o tu impaciencia. Y este ajuste no es visible desde fuera. Tus vecinos no lo ven, tu familia no lo entiende. Nadie lo aplaude, nadie te da un diploma de despierto. Pero es el punto exacto donde la manifestación deja de ser un acto de fuerza y se convierte en magnetismo puro. Es por eso que esta fase se siente tan distinta a todo lo que conocías. No hay sensación de esfuerzo, solo de permitir. El cuerpo aprende a recibir sin sobresaltarse, a sostener la abundancia sin culpa, a expandirse sin miedo a ocupar espacio. Viejas identidades se aflojan, caen como piel muerta, no con drama, sino con cansancio, como quien se quita un abrigo pesado al entrar en una casa cálida. Ya no necesitas esa armadura. Tal vez notes ahora que la mandíbula se relaja o que los hombros descienden un poco más, rindiéndose a la gravedad. Cuando el cuerpo entiende que está a salvo, la mente deja de discutir y de crear escenarios catastróficos. Este es el verdadero portal. No es un evento externo con luces de neón. Es un ajuste interno tan fino que pasa desapercibido para quien espera fuegos artificiales de Hollywood. Más adelante, sentirás por qué este cambio corporal era imprescindible. Sin él, cualquier manifestación grande habría frito tus circuitos. Necesitabas un cableado nuevo para la energía de alta tensión que vas a manejar. Permanece, porque cuando el cuerpo se alinea, la vida comienza a responder sin ruido. Las sincronicidades empiezan a tejerse solas. Lo que viene después ya no exige lucha, solo presencia y disfrute. Además, hay un aspecto de este despertar temprano que involucra no solo tu vida actual, sino todo lo que corre por tu sangre. Hay un trabajo de limpieza de linaje que aceptaste hacer aunque no lo recuerdes conscientemente. Muchas de las barreras que sentiste, muchos de los miedos irracionales que no parecían tuyos, eran herencias. Eras el designado, el rompedor de cadenas, el que dijo, hasta aquí llega este trauma, conmigo termina. Y eso pesa, eso cansa, pero también libera. Al sanar tú, sanas 7 generaciones hacia atrás y 7 hacia adelante. Tu despertar no es solo tuyo, es un servicio a tu clan. Por eso fue tan difícil, porque estabas cargando peso extra. Si esta parte resuena contigo, si sientes que has estado cargando mochilas que no te pertenecen,
Comparte este video con alguien que sepas que también es una oveja negra o un rompedor de ciclos en su familia. Ayúdalos a entender que no están locos, están sanando. Hay un recuerdo que no está en la mente, pero que empieza a activarse cuando todo lo demás se aquieta. Es una especie de certeza antigua, un saber que no requiere pruebas. No es una idea nueva que aprendiste en un libro, es una memoria que regresa. Como recordar tu nombre después de una amnesia larga. Tal vez ahora sientas un calor suave en el pecho o una expansión lenta detrás del esternón. Esta parte del proceso no se entiende con lógica, se reconoce con el alma. Y cuando se reconoce, algo profundo deja de doler, una herida de orfandad cósmica empieza a cerrar. Durante mucho tiempo interpretaste tu recorrido como una secuencia de fracasos, de intentos fallidos, de pausas inexplicables. Te juzgaste duramente por no estar más adelante en la vida. Pero al mirar más de cerca, no con la mente crítica, sino con el cuerpo presente y compasivo, empiezas a percibir otro patrón, un diseño inteligente. Cada espera afinó tu sensibilidad, cada silencio te volvió más preciso en tu intuición. Cada pérdida te despojó de algo falso que no podrías haber cargado hacia la siguiente fase de tu evolución. No despertaste antes para obtener ventajas sobre los demás, despertaste antes para ser un pilar, para estabilizar una frecuencia de amor y lucidez que otros aún no podían sostener. Y eso no se premia con trofeos, se integra con paz. Observa si al escuchar esto, algo se acomoda en la espalda, en la columna vertebral, como si el peso que llevabas sin nombre encontrara por fin un lugar donde descansar o disolverse. La idea de misión no tiene aquí grandiosidad ni drama. No necesitas salvar el mundo. Tu misión es tu vibración. Algunos campos necesitan observadores tempranos, anclas de luz, presencias que mantengan la coherencia mientras todo se reorganiza afuera. Y esa función no se anuncia en redes sociales. Se vive, muchas veces en soledad, muchas veces sin reconocimiento público, porque su efecto es subterráneo, es raíz, es cimiento. Es por eso que nada de lo que viviste fue en vano. Ninguna lágrima, ninguna noche de insomnio, aunque no haya producido resultados visibles en su momento, estaba tallando el diamante que eres. Cada etapa fue preparando tu sistema para sostener sin desbordarse, para recibir grandes cantidades de energía sin perderse en el ego, para estar presente en el caos sin necesitar validación constante. Tal vez ahora notes que la respiración se vuelve más profunda, más tranquila, oceánica. Cuando el sentido aparece, el cuerpo deja de resistir el pasado. El rencor se transforma en comprensión. Ya no hay necesidad de preguntarse por qué fue así, porque la pregunta se disuelve sola cuando la memoria se integra. Todo fue necesario. Todo fue perfecto en su imperfección. Más adelante, cuando la vida empiece a responder de formas simples, mágicas y sin esfuerzo, recordarás este punto, no como una revelación espectacular, sino como un asentamiento interno, un clic silencioso, y entenderás que haber despertado antes no fue una carga innecesaria, fue una preparación específica, un entrenamiento de élite para una forma de estar en el mundo más estable, más verdadera. Permanece un poco más, porque al integrar esta memoria el recorrido entra en su fase final, donde ya no hay búsqueda desesperada, solo alineación y disfrute del paisaje. El alineamiento no llega como una explosión, no llega con ángeles tocando trompetas en el cielo, llega como una sensación suave de encaje, de corrección, casi imperceptible al principio. Es como cuando una pieza de un rompecabezas finalmente encuentra su lugar y entra suavemente, sin forzar. No hay ruido, solo hay ajuste. En esta fase no ocurre nada nuevo, dramático desde afuera, pero todo se reorganiza por dentro. Los colores parecen más brillantes, los sonidos más nítidos. Las decisiones se simplifican radicalmente. No porque tengas más opciones, sino porque ya no fuerzas elecciones desde el miedo a equivocarte o desde la expectativa de agradar. Eliges desde tu centro. El alineamiento se siente como una reducción drástica
del ruido interno estático, como si la vida dejara de ser una serie de problemas a resolver y se transformara en un misterio a vivir. El cuerpo reconoce este estado antes que la mente. Por eso puede aparecer una sensación de alivio profundo en la nuca, en los hombros, en la base del pecho, lugares donde antes se acumulaba la tensión de tener que llegar a algún lado. Aquí la manifestación deja de ser un objetivo obsesivo y se vuelve un reflejo natural de quién eres. No hay técnicas de 3 pasos, no hay intentos desesperados. Hay coherencia, y la coherencia genera realidad. Lo que llega, llega porque puede quedarse, porque hay espacio limpio para ello. Y lo que no llega, deja de doler porque entiendes que simplemente no encaja con tu frecuencia actual y sería un estorbo. Este es el punto donde comprendes, no como idea intelectual sino como estado vibratorio, que el tiempo no te atrasó. El tiempo te cocinó a fuego lento para que no quedaras crudo. Te refinó. Si miras hacia atrás desde aquí, con estos nuevos ojos, notarás que la espera ya no pesa igual. Ahora tiene forma, tiene belleza, tiene sentido. Era el invierno necesario antes de la primavera. Todo aquello que parecía pausa estéril era un ajuste fino, una preparación para sostener una vida menos fragmentada, menos reactiva, más soberana. Y aunque nada cambie drásticamente de un día para otro en tu cuenta bancaria o en tu estado civil, algo fundamental ya se estabilizó: tu relación con el proceso de la vida. Te has hecho amigo del tiempo. Ya no hay prisa, esa enfermedad de la modernidad. Ya no hay comparación, ese ladrón de la alegría. Ya no hay lucha interna por demostrar que vales. El valor es intrínseco, como tu respiración. Permanece unos segundos más con esta sensación de suficiencia. Imprímela en tus células, porque cuando el alineamiento se integra, el cuerpo se convierte en tu brújula infalible. Las sincronicidades no gritan, susurran, y solo quien está en silencio interno puede percibirlas y seguirlas hacia su destino más elevado. Si esta travesía resonó contigo, no te quedes con esta energía estancada. Dale me gusta al video para que el algoritmo encuentre a otros que están perdidos en la noche oscura. Deja que este mensaje llegue a quien lo necesita, y así sin cerrar nada, porque la conciencia es infinita, y sin prometer nada que no puedas cumplir, solo permitiendo que lo que ya está alineado se exprese a su ritmo divino, este recorrido se completa. No se completa con una respuesta final cerrada, sino con una certeza tranquila, inamovible, que te acompañará de ahora en adelante. Nada fue un error. Cada desvío fue un atajo disfrazado. Nada llegó tarde. El universo tiene una puntualidad perfecta. El despertar temprano tenía un propósito, y ese propósito eres tú, en tu versión más auténtica, aquí y ahora. Gracias por ser, gracias por estar, y gracias por sostenerla